alguna crítica que tiene este método es que, bueno, pues toma funciones como seno y coseno, ¿sí? Entonces eso dice que es un poco tardado para hacer, y hay otros algoritmos, ¿no? Como es el algoritmo de Marsaglia, que es la versión diferente sin utilizar coordenadas rectangulares, ¿no? O más bien sin utilizar seno y coseno. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero, vamos a importar NumPy, ¿está bien? Importamos NumPy, importamos también de pi, importamos algunas funciones, aunque ya es redundante, ya cuando le importamos NumPy, pues ya aparece por default. Lo que pasa es que si no la pongo así, como NumPy, import esta parte, tengo que poner np.sqrt, ¿no? O np.sin o np.cos, ¿no? Y de SciPy voy a importar a la normal, y también voy a importar tal cual pyplot como PLT para hacer las gráficas. Entonces me dices cuando ya tengas el primer bloque. Import NumPy a CNP, from mat import pi, y from NumPy import sqrt y seno y coseno. Y de la librería ya. ¿Ya? Ok, entonces ya tenemos en memoria. Entonces vamos a ejecutar las siguientes transformaciones. Por favor, copia esta parte, ¿sí? Lo que diga 2, ¿sí? Entonces, primero, ponemos ahí n igual a 10,000. Después generamos dos muestras, 1 y 2, con n generado a partir de n igual a 10,000. Tal que estas U1 y U2 son uniformes en 0,1, ¿no? Eso lo vamos a hacer así, con U1S igual a stats.uniform RVs, donde esto dice que son uniformes, ¿no? A diferencia de lo que hicimos en el de Boxmuller, perdón, en el de Pi, utilicemos NumPy, no sé si te diste cuenta de eso. Sí. Aquí utilizamos stats, ¿no? Sí, igual lo podemos hacer con NumPy, ¿eh? Pero aquí lo que tiene es que ya sé por default cuántos voy a generar a partir de esto, ¿no? Después transformo U1 a S, tal cual, NumPy, logaritmo de U1 a S, ¿no? Después transformo U2 a teta, de la cual esto viene de acá, ¿eh? Logaritmo de U1, 2 logaritmo de 1, ¿no? Entonces aquí está. 2pi por menos NumPy, logaritmo de 1. Luego transformo U2 a teta, ¿está bien? Que es teta S igual a 2pi por U2S, en la cual es esta que aparece acá en la lectura, teta igual a 2pi por US, ¿no? Creo que está acá arriba, 2pi por, ahí está. Después